a la Universidad Anáhuac, México. Ya somos uno mismo. Ahora, gracias por venir a Campus Sur. Tenemos el honor de tener grandes personalidades aquí presencial en el foro y también grandes personalidades que nos apoyaron en este ciclo de conferencias que están aquí en el Zoom. Gracias, Alejandro, o la organización de este evento. Gracias, Sergio Arbizu, que nos apoyó con la conferencia de las pensiones en las Naciones Unidas, que estuvo muy interesante. Entonces, vamos a dar inicio a esta mesa redonda. Quedan como moderadores los actuarios Salim Afiune y Fernando Puente y Díaz, y vamos a invitarlos a discutir sobre el tema de las pensiones en México. Pues comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos. Queremos presentar antes que nadie a nuestros panelistas. La actuaria Rosa María Farel, el actuario Alejandro Turner, el actuario José Luis Suárez y el actuario José Muriel. Muchas gracias por su participación. Para entrar en contexto, voy a leer unas cuantas líneas de un documento que pretende dar una visión muy amplia de cómo está hoy el sistema de pensiones en México. México ha tenido diversas reformas pensionarias durante los últimos 25 años. Sin embargo, no hay un sistema nacional de pensiones integrado que atienda a todos los estratos de la población y que les permita acceder a un ingreso a su retiro. Actualmente, los principales componentes del sistema son pensión universal no contributiva a la que tienen derecho las personas mayores a 65 años. El importe que reciben actualmente es de 2,400 pesos mensuales en pagos bimestrales. Esta es una pensión asistencial orientada a cubrir la necesidad alimenticia básica y es financiada por el gobierno federal. El segundo es la pensión del IMSS, que es contributiva obligatoria, donde participan los trabajadores de empresas privadas que por ley deben ser afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. La pensión se financia con aportaciones del trabajador, del patrón y del gobierno federal bajo un esquema de contribución definida, con los recursos invertidos en cuentas individuales administrados en las AFORES. Para tener derecho a la pensión, el trabajador deberá cumplir las condiciones de semanas cotizadas y de edad previstas en la Ley del Seguro Social: 65 años para la pensión de vejez o de 60 años para la de cesantía en edad avanzada. El importe de la pensión dependerá del monto que se acumule a la edad mencionada por las operaciones realizadas durante la vida laboral del trabajador más sus intereses. Establece además una pensión garantizada que se calcula con base al salario de cotización, la edad y las semanas cotizadas en el IMSS. Inicialmente, esta pensión está en el rango entre 2,600 y 8,200 pesos mensuales. En el año 2020 se anunció una importante reforma para incrementar la contribución total a la AFORE del 6,5% original al 15% del salario del trabajador en un periodo de 8 años, iniciando en este 2023. De las personas que están bajo la ley del IMSS, podemos identificar 4 grupos de personas que recibirán su pensión al cumplir los requisitos de edad y de semanas cotizadas que establece la ley. En el grupo 1 tenemos a la generación en transición, es decir, las personas que cotizaron al instituto antes de la entrada en vigor de la ley actual, en julio del 97. Estas personas tienen derecho a optar por recibir la pensión de beneficio definido establecida en la Ley 73 del Seguro Social, calculada con base a las semanas cotizadas y el salario pensionable que establece las últimas 250 semanas. Esta pensión es significativamente mayor que las pensiones que se obtendrán bajo la Ley 97. Las pensiones no están adecuadamente financiadas, ya que no se tienen las reservas actuariales suficientes. El déficit para su pago lo cubre anualmente el gobierno federal. En el grupo 2 tenemos la generación inicial que entró para la Ley 97, formada por las personas cuya afiliación inicial al IMSS fue bajo la nueva ley y que han recibido aportaciones a SOFORE del 6,5% de su salario hasta el 2022,
y que a partir del 2023 se incrementará en 1.0625% por cada año hasta llegar al 15% a partir del año 2030. Estas personas acumularán en su Afore un ahorro que les permitirá acceder a una pensión claramente menor que las que recibirán los pensionados de la generación de transición. Muchos de ellos recibirán solamente la pensión garantizada. En el grupo 3 tenemos a la generación que cotizará por primera vez al IMSS entre 2023 y 2029, que no tendrán los beneficios completos de la reforma del 2020. Sin embargo, estas personas acumularán en su Afore mayores recursos que los del grupo 2 antes mencionado. Y por último, el grupo 4, que son las personas que se afiliarán al IMSS por primera vez en el 2030 en adelante, que podrán recibir los beneficios completos de la reforma anunciada en el 2020, que supera en más de 100% a las pensiones originales de la Ley 97. El siguiente grupo es el de las pensiones de servidores públicos, que podemos agrupar de la siguiente manera. Pensión ISSSTE, reformada en el 2007, contributiva, de participación obligatoria, donde participan los trabajadores del gobierno federal. Sus características son similares a las del IMSS, de contribución definida, aunque con aportaciones y salarios de cotización diferentes. Pensiones de trabajadores en organismos dependientes de la Administración Pública Federal, como Pemex, CFE, el IMSS, el ISFAM, etcétera, que son planes con altos beneficios, muy por encima que cualquier otro plan de pensiones, principalmente de beneficio definido, no fondeados y con la garantía de pago del Estado. Los sistemas pensionarios estatales, municipales y de universidades públicas, aquí hay cerca de 100 sistemas públicos de este tipo de beneficio definido. La mayoría de ellos no están fondeados y muchos cuentan con la garantía de pago del Estado. Los planes privados de pensiones es otro grupo importante establecido por empresas privadas en beneficio de sus trabajadores, financiadas con aportaciones de los patrones, con activos invertidos en la mayoría de los casos en fideicomisos irrevocables, que de acuerdo a las últimas cifras de la CONSAR, cubren aproximadamente a 1.5 millones de trabajadores. En la mayoría de los planes, estas pensiones son adicionales a las otorgadas por el IMSS, lo que genera un importante beneficio para este grupo de trabajadores. Desafortunadamente existe otro grupo muy importante de mexicanos formado tanto por profesionistas independientes como los que se encuentran en la economía informal, que no cuentan con un tipo de cobertura oficial y dependen de su ahorro personal para lograr tener un ingreso a su retiro. El pago de las pensiones a millones de mexicanos a cargo del Estado cada vez presiona más las finanzas públicas y esta presión seguirá creciendo conforme la población envejece, alcanza la edad de retiro y aumenta la esperanza de vida. Con esto terminamos un pequeño contexto del sistema y vamos a pasar a las preguntas a los panelistas. Salim, por favor. Sí, buenos días a todos y gracias por su presencia, tanto presencial como de manera virtual. Y me gustaría, primero, lo revisamos tanto Fernando como un servidor, pues bueno, unas preguntas, sí estaba en general, ahora sí que a los cuatro panelistas, ¿no? Me gustaría, o bueno, nos gustaría preguntarles cuáles son los principales, o sea, ¿qué piensan cuáles son los principales retos que enfrentan las pensiones en México? Ahora sí que para la población. Rosita, sí. Gracias, buenos días. Buenos días, buenos. Bueno, yo mencionaría, entre otros, los siguientes. Yo creo que se tiene realmente una limitada cobertura de los planes de pensiones, ya sean públicos o privados. Es decir, es un reto importante, una cobertura realmente no satisfactoria desde mi punto de vista. Y yo creo que una prueba de esta cobertura no satisfactoria, como lo mencioné, es que se tuvo que implementar la pensión universal para realmente evitar, o bueno, no evitar, pero disminuir la pobreza durante la vejez. Vale la pena recordar que, bueno, hoy esta pensión se llama
la pensión de bienestar para adultos mayores, todo el bienestar. Sí, ahora ya está hasta con el Banco del Bienestar, famoso. Exactamente. Pero vale recordar que su antecedente es de la época, el presidente que implementó este tipo de pensión, entre comillas, universal en esa época, fue el presidente Felipe Calderón. Fue la llamada pensión o programa de 70 y más, y a diferencia de esta no era realmente una pensión totalmente universal, dado que tenía ciertos condicionantes para podértela otorgar, como que no estuvieras recibiendo una pensión contributiva o no estuvieras afiliado a una institución de seguridad social. Otro reto importante es el que desafortunadamente los sistemas de pensiones en México y sobre todo los de seguridad social no se rigen por principios mínimos de homogeneidad, porque nadie los ha establecido, es decir, no ha habido un ente público que te diga de qué manera tienes que establecer, diseñar, crear un plan de pensiones. Por otra parte, otro reto de suma importancia es su inviabilidad financiera. Algunos tienen inviabilidad financiera en este momento, es decir, ya tienen un problema de cash fuerte, en otros casos será de corto y en otros de mediano plazo. No conozco realmente ningún sistema mexicano que se pueda decir que tiene viabilidad financiera de largo plazo. Y por último, también quisiera destacar un reto que considero importante, que es la falta de portabilidad de derechos entre los sistemas. Si bien sí existe portabilidad de derechos y qué bueno que se dio ya esto entre el IMSS y el ISSSTE, no existe portabilidad de derechos entre el IMSS, el ISSSTE y otras instituciones estatales, por ejemplo, de seguridad social, o entre ellas, lo cual quiere decir que si yo trabajé 10 años en el IMSS y 10 años en un instituto estatal de seguridad social y tengo la edad para poderme retirar y también los años, no lo voy a poder hacer porque pues no junto los años de antigüedad o los años de cotización requeridos para el goce de la pensión. Y yo creo que esa falta de portabilidad sí es también un reto muy importante. Sí, concuerdo, la portabilidad en México no, pues no existe, ¿no? Y eso sí tendría que cambiar. Pues esos serían desde mi punto de vista los retos principales. Muchas gracias, Rosita. José Josefo y luego Alex. Bueno, para mí algo que es muy importante, en adición a todo lo que comentó Rosita, que es totalmente cierto, es de que yo creo que el gobierno ha caído una negligencia terrible en cuanto a lo que es la seguridad social. Y no este gobierno, muchos gobiernos anteriores, no se han preocupado ni se han ocupado de esto. Y para mí, uno de los errores más graves que hay es de que no nos han involucrado a los actuarios en esto. Los especialistas en pensiones y jubilaciones, el profesionista experto en jubilaciones y pensiones es el actuario, o sea, somos nosotros. Y nos hemos acercado a las autoridades muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, con diferentes instancias, y la parte política es la que nos echa para atrás y no nos toma en consideración. Desde la reforma primera que a mí me tocó, en 1975, cuando se cambió lo que existía antes como el criterio 29, que en la Secretaría de Hacienda era donde se regulaba la deducibilidad para los planes de pensiones, como su nombre lo indica, era un criterio. Alguien lo escribió y dijo, bueno, pues yo creo que sobre esta base
ya puede funcionar la deducibilidad, y que se haga de esta forma y se acabó. Pero no había ningún sustento técnico. No estaba apoyado en ninguna ley, más que un par de parrafitos y un par de artículos que tenía la ley de impuestos sobre la renta. Entonces dijeron, vamos a hacer un reglamento de impuestos sobre la renta, en general. Y entonces el criterio 29 desaparece y ya se integra la parte de jubilaciones y pensiones a lo que es la ley del impuesto sobre la renta a través del reglamento. Ahí empieza a haber ya un poquitito de apertura y ahí sí nos dejaron trabajar a los actuarios. Yo tuve el honor de participar en una pequeña comisión que nos llamaron en aquella época para redactar la parte de los artículos que tenían que quedar, pero dándole continuidad a la parte de la deducibilidad y solamente ahí. Después pues, trataron de haber muchos otros cambios, las modificaciones a la ley del Seguro Social que se hacían arbitrariamente y solamente por cuestión política y por tener tranquilos a los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces se abrieron los grupos de cotización, apareció el famosísimo grupo W, ¿se acuerdan? Etcétera, etcétera. Pero no había ningún estudio de atrás, no había ningún sustento técnico que validara si eso iba a ser financiable o no financiable, o durante cuánto tiempo, dónde estaba la solidez de esos cambios que se hacían. Eran cambios de carácter político, nada más para tener tranquila a la gente desde el punto de vista social, aparentemente, y entonces iban funcionando y caminaban, y entonces aumentamos las pensiones, que se aumenten las pensiones. Oye, ¿cuánto va a costar? Eso no importa, que se aumenten las pensiones, ¿no? Y seguían haciendo cambios y modificaciones, y por más que nosotros estábamos ahí presentes, cada año, y varios de nosotros nos tocó estar en la Secretaría de Hacienda, tratando de impulsar modificaciones que realmente hicieran que fueran viables los planes de pensiones. La respuesta al final de cuentas era, oye, pues, ¿por qué no? Es que no hay voluntad política en este momento, ¿sí? No es prioritario. Y el no es prioritario, pues tiene al país hundido. Yo considero que el segundo problema financiero más grande de este país son las pensiones y jubilaciones. Los últimos estudios que hemos hecho, nada más para que se den una idea, el valor presente de las obligaciones de los planes de pensiones para servidores públicos anda en el orden de el 160% del Producto Interno Bruto de este país, para que se den una idea de lo que estamos endeudados. Y volvemos, viene de muchos años atrás, no es reciente esto. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas es que el gobierno no ha tenido la atingencia de buscar a la gente experta en esto. Y en foros donde hemos participado ampliamente, Alejandro y yo, y creo que Rosita también en la Cámara de Senadores, en las semanas de Seguridad Social, hemos participado y les hemos dicho, señores, si hay solución para esto, por supuesto que la hay. ¿Sí? No es inmediata, pero hay una solución. Ahora, ¿cómo? Consúltenos, invítenos a que participemos con ustedes y con mucho gusto. El año que a mí me tocó participar, me juró y perjuró el senador responsable de esto que integraría a un grupo, de ellos, de los senadores, y que nos incluiría a nosotros los actuarios. Ni hizo el grupo con senadores y por supuesto no nos invitaron a nosotros. Entonces, cada vez que nos acercamos con las autoridades paisiles, oye, aquí estamos. Rosita comentó hace un rato, hay una propuesta muy seria de crear un sistema nacional de pensiones. Todavía no sabemos, hemos puesto muchos nombres, que se iba a hacer el instituto, queríamos que en sueños así muy nuestros, muy actuariales, decíamos que fuera una secretaría, ¿sí? La Secretaría de Pensiones y Jubilaciones, que integrara todos los sistemas que hay en el país, que son muchísimos y muy diversos, y que estuviera integrado obviamente como con los expertos, los actuarios, pero estuvieran la parte de la legislación, los trabajadores, los patronos, en fin, todo un grupo que se dedica y que esté viendo el interés y la viabilidad de esto. Formulamos ya una ley, un proyecto de ley, y esto me da a mí muchísimo gusto decirlo, el iniciador, el que tuvo esta iniciativa y que la plasmó ya de alguna manera, es un egresado de la Anáhuac, en aquella época todavía podríamos decir de la del norte o de la del sur. Él es de la del norte, ¿no? El buen Francisco Miguel Aguirre, que tiene mucha experiencia porque ha trabajado casi siempre en la parte de pensiones y jubilaciones en el sector público. Entonces,
A mí me duele mucho que el gobierno no le importa, al gobierno, no a este, al gobierno no le importa qué y cómo se va a hacer esto. Hemos pasado por experiencias amarguísimas y terribles cuando hacemos evaluaciones para entidades paraestatales, en donde se les demuestra la cantidad que deben de tener y el pasivo que tienen generado, y la respuesta es, ¿qué broncón van a tener los siguientes? Y ya, y el estudio lo guardan, y ya, te lo pagan, no nos quejamos de eso, pero lo guardan, ¿y qué pasa? Pues no trasciende. Entonces, para mí el reto que tenemos nosotros, y particularmente el gremio, es ese, hacernos valer dentro del gobierno para que sepan y que nuestros conocimientos se apliquen en beneficio de la sociedad, en beneficio de un buen México, y un México con adultos mayores que tengan una calidad de vida digna. Y yo lo que siempre he dicho, más que calidad de vida digna, que tengan una muerte digna. ¿Sí? No se vale, socialmente hablando, que la gente muera en la indigencia. Y con un buen sistema de pensiones de carácter social que realmente solucione la problemática, no para ser viejitos ricos, no, pero que tengamos una vida con dignidad y que puedan morir con dignidad. Yo creo que es un gran reto que tenemos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Josefo. Alejandro. Gracias. Sí, ya se comentó mucho de los principales retos. Rosita y Josefo nos han dicho varios de los retos que tenemos. Yo resumiría o sintetizaría estos retos en una palabra que contiene para mí los 5 grandes retos que existen todavía en los sistemas públicos de pensiones en México. Y esta palabra es FICAP: financiamiento, insuficiencia, cobertura, atomización y política. Financiamiento, ya se dijo, lo dijo Fernando al inicio. Por ejemplo, el sector 4 que él mencionaba, pues no tiene recursos, no hay un fondo suficiente, no hay un fondo, no hay una reserva actuarial para pagar las pensiones de ninguno de estos 4. Están dentro de un gasto corriente, dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces se va pagando con el gasto vía impuestos. Eso es no estar financiado. El gasto que tiene el gobierno federal en este rubro, en el PEF, lo pueden consultar, es cerca de 1.4 billones de pesos. Es decir, prácticamente lo que se recauda de IVA en un año en México es lo que se paga de pensiones por parte del gobierno federal. Es decir, el financiamiento no existe. En el programa de pensión del bienestar que se mencionó, pues tampoco tiene fondos. Es decir, se paga también como un gasto presupuestal del PEF, que es cercano al 1.3% del PIB, que va a ir subiendo porque esta pensión también va a subir. Se plantea que para el cierre de 2024 llegue a 6,000 pesos bimestrales, y pues si no hay recursos, se vuelve un problema financiero muy grave como los que hemos tenido normalmente en los sistemas públicos de pensiones en México. Fue precisamente un problema financiero, básicamente, lo que hizo que se cambiara el sistema de cuentas individuales, de Afores. Entonces, financiamiento primero. Insuficiencia. Las pensiones son insuficientes para la gente que se jubila, que se pensiona. Las tasas de reemplazo son muy bajas. Se ha ido corrigiendo con la última reforma de 2020. Se espera que en 8 años pues, la gente ya tenga una pensión mayor a la que podría tener derecho, pero sigue siendo un tema de insuficiencia. Como dijo Josefo, no se trata de que sean adultos mayores ricos, pero que sí tengan un nivel de reemplazo sobre el sueldo que tenían, que sea adecuado y que les permita tener una vida económicamente sin problema. Eso se sigue trabajando, pero pues, es difícil. Si no hay presupuesto, ¿cómo va a haber mayores aportaciones? Las aportaciones se han cargado al lado del patrón. Esta última reforma de 2020, todo el incremento en la cuota fue cargado al patrón. El trabajador, por otra parte, aporta muy poco, también hay que decirlo, 1.125% del sueldo. Eso no ha cambiado. Entonces ahí debe haber un poco más de participación. Cobertura. Ya hemos avanzado bastante ahí, sí, en la parte de la cobertura con la pensión universal,
que se ha dado de manera paulatina desde administraciones anteriores, empezando en el gobierno del Distrito Federal en ese entonces, se ha ido llevando a otros estados, se hizo para lo que era solidaridad, lo que comentó bien Rosita, y ahora ya es universal. ¿Sí? Es una cantidad baja, pero ya es universal, ya hay cobertura universal. Hay problemas ahí y hay retos que atender, como el padrón que se tiene, como la suficiencia que ya comenté, perdón, el financiamiento que ya comenté, pero bueno, cobertura se va avanzando. La atomización es un problema también grave porque hay muchísimos sistemas de pensiones públicos diversos, diferentes en todo el país. Hay quien ha calculado que son más de 3,000, contando municipios, universidades públicas, ISSSTEs estatales o organismos estatales de pensiones, el sector paraestatal, central, etcétera, Pemex, ya dijimos, CFE, que absorben justamente el 160% del PIB como déficit actuarial. O sea, es algo impagable también, pero están atomizados. Y eso me lleva a la última parte, que es la política. Están atomizados porque no ha habido una política pública que aglutine a todos estos organismos. Hemos hecho propuestas dentro del Colegio Nacional de Actuarios, se han hecho propuestas que se han llevado a las cámaras, se han llevado a grupos de trabajo. Esta última reforma que hubo, pues tuvimos una participación importante dentro del colegio, junto con la CC, ¿cómo se llama? El Consejo Coordinador Empresarial, perdón, y otros organismos, en donde se llegó a una propuesta de reforma recortada sobre lo que llevábamos, pero fue un avance. Ese recorte se dio justamente en la parte política que ya mencionaba José Luis. La propuesta de crear un sistema único de pensiones a través de un organismo autónomo, que no son bien vistos ahora los organismos autónomos, pero es la única forma en que puede avanzar, que permita primero aglutinar a todos ellos, resolver con eso, por ejemplo, el problema que decía Rosita del traspaso entre cuentas o traspaso de beneficios, pero que también permita algo que es, creo, importantísimo y que ha sido gran parte de la causa de los problemas que tenemos en pensiones en México, y que es la falta de toma de decisiones técnicas por privilegiar las decisiones políticas. Si se crea un organismo autónomo que prohíba que cualquier modificación, creación, adaptación de sistemas públicos de pensiones se haga para hacerlo se tenga que basar en un organismo y en estudios actuariales, como dijo Josefo, que generen una confianza financiera, es decir, un equilibrio actuarial, y si no, no puede haber una modificación. Eso sería, yo creo que, un avance radical, porque el problema que hemos tenido en México es que se han dado beneficios, se han incrementado beneficios en las leyes, se han creado nuevos esquemas de pensiones sin un sustento actuarial. Es muy fácil para un político prometer y modificar esquemas de pensiones prometiendo beneficios altísimos, en donde la factura la va a pagar las generaciones futuras, ¿no? Y ya lo vimos, un ejemplo rapidísimo, la CFE, se hizo una reforma, como en varias instituciones, una reforma positiva que postergaba la edad de jubilación, la edad de jubilación se subía, los beneficios se reducían, etcétera, y después de eso, pues por un plumazo y una decisión política sobre la técnica, se decide echar hacia atrás esa reforma con un costo altísimo que no va a pagar este gobierno, que van a pagar las futuras generaciones, es decir, nosotros, nuestros hijos, ustedes, todos ustedes, porque están comprometiendo económicamente el futuro del país en ese sentido. Entonces yo creo que son los principales retos que yo vería y que hay, sobre los cuales hay que trabajar. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. De ahí, bueno, también por horas del tiempo, o bueno, perdón, ¿sí te ibas a comentar algo? Agregar algo con Sí. respecto a lo que comentas de la reforma de Comisión Federal de Electricidad. A nosotros, bueno, a la firma que represento, nos tocó hacer la reforma para disminuir los pasivos. Cuando se dio la reforma energética, había
transitorio en la ley correspondiente que decía que por cada peso de pasivo que lograra disminuir Comisión Federal de Electricidad, Hacienda iba a dar otro peso en adición para poder fondear el pasivo. Entonces todo estuvo muy bien hasta que empezó esta administración y en un meeting el presidente ofreció a los trabajadores electricistas echar para atrás la reforma. Cuando a nosotros nos hablaron para decirnos, oye, te vamos a encargar un trabajo, ay, qué padre, si no es que es revertir la reforma, la verdad es que yo sentí que se me abría el piso. Creo que uno no trabaja solamente por los honorarios que le pagan, sino por, por tener también satisfacciones de tipo profesional. Y afortunadamente había un director de finanzas que sí nos escuchó, que le dijimos todo lo que iba a pasar, porque no iba a ser el pasivo que había 5 años antes, o 4, sino un pasivo mucho mayor, porque ya había más antigüedad, incremento de salarios de los trabajadores, eran más viejos, bla, bla, bla. Y afortunadamente aceptó que se le hicieran 5 alternativas de modificaciones al plan de pensiones, en donde íbamos desde regresar el plan al 100% hasta únicamente cambiar los requisitos de edad. Y la alternativa más barata era cambiar únicamente los requisitos de edad y afortunadamente esta persona empujó muchísimo esa alternativa y fue la que se dio finalmente. Entonces creo que como actuaria sí me sentí bastante contenta de que desde luego era terrible lo que estaban haciendo, pero por lo menos nos habían escuchado como técnicos en una recomendación. Desafortunadamente a este subdirector le costó el puesto. Muchas gracias, Rosita. La verdad creo que bastante interesantes los comentarios. Sí, coincido en que, pues bueno, nosotros y sobre todo las futuras generaciones que están presentes o están ahí en línea, pues bueno, serán los que pueden impulsar estos retos que acaban de mencionar y que como actuarios, ahora sí que como lo he dicho en las clases, en la universidad, la frase, pues bueno, puede ser trillada del hombre araña, que dice, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que como actuarios tenemos ese poder para poder cambiar lo que es, lo que comentaban, Josefo, por ejemplo, de tener un retiro digno, pues nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad de poderlo hacer. Entonces, no sé, Fer, si gustamos pasar por la segunda, creo que ya se traslapó con la segunda pregunta, pero bueno. No, yo creo que ya se contestaron muchas de las que teníamos. Sí. Sí. Fue muy amplia la respuesta. Pero para que no lo dejemos ahí, sí, a mí me gustaría, si pueden profundizar un poquito en cuál es esa propuesta que integra sus grandes características y cómo también dentro de esa propuesta los que hoy no tienen cobertura juegan. Entonces, si alguno de ustedes quisiera, no sé, Pepe Muriel, tú que hasta ahora no te han prestado el micrófono. Exacto. Sí, no ha llegado a este lado. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero comenzar pues, con la primera pregunta que va a tocar exactamente lo que tú mencionas. Y es el reto que tenemos es armar el rompecabezas que estamos diciendo. Tenemos muchos sistemas de pensiones. Yo creo que a nivel de las universidades, a nivel de estados, tenemos cerca de 3,000 planes de pensiones. Tenemos planes de pensiones privados, tenemos Pemex, tenemos AFE, etcétera. Entonces tenemos que crear un sistema nacional de pensiones, que eso es lo que comenta Fernando. ¿Qué es nuestra propuesta? Bueno, tener un instituto, un sistema. Habíamos pensado, como lo decía Josefo, tener una secretaría
pero ya sería muy ambicioso, pero sí tener un organismo en donde se pudieran regular todas las pensiones. Dejen dar, por ejemplo, tenemos ahorita la pensión universal, que van a ser 6,000 pesos bimestrales. Y por otro lado tenemos una persona que bajo la ley 73 del Seguro Social puede estar recibiendo una pensión de 70,000 pesos mensuales. Pues no es lógico que esa persona que reciba 70,000 pesos mensuales y que tenga un plan privado de pensiones y probablemente pudiera tener una pensión de algún instituto o trabajó en Pemex y pudo tener una pensión, aparte reciba la pensión universal. O sea, tenemos que armar el rompecabezas para ver cómo podemos financiar una pensión, un ingreso para las personas que lleguen a la edad de retiro, que sea viable, que sea financiable y que la persona pueda tener recursos para tener una vejez digna. No queremos, como bien se ha comentado, tener jubilados, porque no lo vamos a poder tener, jubilados millonarios, pero sí que tengan. No estaría mal, claro, pero vamos a ver cómo lo financiamos y sobre todo si estamos viendo cómo está incrementando la esperanza de vida. Es otra cosa importante también. Por eso necesitamos tener una secretaría, un instituto, un sistema nacional de pensiones, en donde se tenga a los actuarios que puedan decir, este sistema es viable, esto no es viable, estos beneficios tenemos que poner, qué hipótesis vamos a utilizar para poder hacer las evaluaciones y poder tener resultados que nos puedan dar sistemas de pensiones bien financiados y que no vayan a endeudar a las nuevas generaciones, que son ustedes. Pues muchas gracias, Pepe. Sí, Rosita. Y los nietos, yo ya tengo 4, entonces yo no quiero que estén endeudados los 4. Pero ya están. Pero ya está. Gracias, Pepe. Pues básicamente esa era una de las preguntas que pues bueno, que teníamos preparadas para ustedes. Me gustaría, pues bueno, ¿qué pensarían o su punto de vista con la experiencia que, pues bueno, que tienen? Es cómo lograr que más empresas privadas, digamos, esto va para los que estamos aquí presentes y para los que están en línea, cómo lograr que las empresas privadas puedan implementar, diseñar o rediseñar planes de pensiones privados para sus trabajadores. Yo tengo una frase de una gran amiga que dice, santo que no es visto, no es adorado. Entonces, si la gente y sobre todo la gente joven que se va a incorporar a la fuerza laboral, pues en lugar de pedir un coche, una secretaria, el gimnasio, el tiempo libre, bueno, etcétera. Si no pide un plan de pensiones, pues las empresas no lo van a dar, ¿no? No lo van a ofrecer. ¿Qué pensarían o qué recomendaciones ustedes nos podrían dar para que esta cultura que tenemos en México, porque no es específica de X sector de la población, sino que es en general, cambie? ¿Quieren ahora empezamos por este lado? Ok. Gracias, Pepe. Si no, Josefo agarra el micrófono. Sí, claro. Yo creo que lo que nos falta es educación financiera. Yo creo que la gente no tenemos educación financiera y entonces no vemos el futuro. Yo creo que ustedes, así como nosotros, tenemos un defecto por la carrera que estudiamos y es proyectar las cosas. Es un problema que hemos tenido, yo he tenido cuando hacemos alguna evaluación actuarial y lo vemos, ahorita lo comentó también, lo comentaron mis compañeros, cuando vemos una evaluación actuarial, muchas veces los contadores lo ven en el periodo contable. ¿Cuál es el periodo contable? Del 1 de enero al 31 de diciembre de algún año. ¿Cómo salió? Y ahí está la foto, está el balance, etcétera. Y lo que nosotros vemos es cómo va a ser en el futuro. Proyectamos todas esas cantidades, yo creo que es una deformación profesional. Pero bueno, eso nos ayuda a nosotros a pensar en el retiro, pero no toda la gente tiene esa formación para poder pensar qué va a suceder en el retiro, qué va a pasar cuando yo llegue a los 60 años, 65 años, cómo voy a poder ahorrar
Y yo estoy convencido de que lo que falta es educación financiera. Muchas veces, y lo vemos cuando de repente yo sé que hay que de repente utilizar una tarjeta de crédito, pero hay gente que vive con las tarjetas de crédito y que tiene que pagar tasas actualmente de 60%. Eso es una locura. Eso es no tener educación financiera. Entonces, muchas veces lo que tenemos que tener es saber cómo invertir nuestro dinero. No es fácil. Y es un mercado, yo creo que virgen para todos los actuarios, para que puedan hacer proyecciones, para que puedan hacer diferentes portafolios donde la gente pueda invertir sus recursos y poder tener un retiro digno. Todo esto va a sumar para que podamos tener ingresos para el futuro. Ahora, nomás déjenme ponerles otro punto y eso será probablemente para otra ocasión, pero ahora en los matrimonios actuales, se necesita que trabaje la pareja, que trabajen los dos, porque uno es para pagar las pensiones que vamos a tener, pues para poder vivir como jubilados, y el segundo va a ser para pagar los servicios médicos, que es otra cosa, pero bueno, ya lo platicaremos después. Gracias, gracias, Pepe. ¿Alguien más le gustaría comentar? Ok, Alejandro. Además de lo que comenta Pepe, que es muy importante la educación financiera, que esa no se logra de un año para otro, es un trabajo que hay que hacer constantemente. O sea, gente que incluso tiene preparación universitaria no sabe elegir una foto, por ejemplo, cómo comparar dos afores, ¿no? Es muy difícil, pero yo creo que es un punto importante que hay que tocar. Y yo creo para poder incrementar los planes de pensiones en las empresas, hay algo que se puede hacer muy sencillo y es también política pública y que ya se tenía, la deducibilidad de las aportaciones a los fondos de pensiones privados. Se tenía, se quitó, se redujo, ahorita quedó casi a la mitad, 47, 53% de deducibilidad, en una visión muy corta y también falta de cultura financiera en los tomadores de decisiones, porque lo que se ahorran en esa no deducibilidad del 47%, por ejemplo, lo dejan de tener como un ingreso a un fondo de pensiones que en última instancia debe invertirse en valores prácticamente gubernamentales, es decir, es un dinero que tendrían ellos me refiero al gobierno que maneja el emisor de deuda, ¿no? El gobierno federal. Entonces, por querer tener una recaudación mayor aparentemente, están limitando y están evitando que haya nuevos planes y que los planes que ya había sean fondeados. Muchas empresas que tienen planes de pensiones después de la no deducibilidad al 100%, lo que hizo fue, pues dejo el plan, pero no aporto. Es más conveniente tener ese dinero en la empresa, meterlo al flujo de trabajo, de capital de trabajo, que tenerlo en una inversión que no es deducible. Entonces es un círculo vicioso que se hizo y que se puede resolver de manera muy sencilla, buscando la complementariedad de los esquemas público y privado en lo que ya vimos, ¿no? Para poder lograr una cobertura, suficiencia de las pensiones en general en México, que haya el pilar de pensión universal que ya platicamos, que haya el pilar de la seguridad social y que haya el pilar también privado de planes de pensiones privados y de ahorro voluntario de cada persona en lo particular. Gracias, gracias, Alejandro. Josefo. Déjenme comentar también algo al respecto. El concepto pensión y jubilación está muy manoseado y está muy mal aplicado en muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día se habla de la pensión que van a recibir por parte del Seguro Social, los que están de la Ley 97. No van a recibir una pensión. El nombre lo indica muy claramente, ya entraron al SAR, que es un sistema de ahorro para el retiro. Eso no genera una pensión como tal, genera un capital y dependiendo del tamaño del capital, si lo invierten bien y si están educados de alguna forma, etcétera, etcétera, lo podrán convertir ya en un pago periódico, que es lo que se llamaría ya una pensión. Muy diferente de los que estamos
jubilados, bueno, pensionados, bajo la ley 73, en donde cada mes, el día primero, y si cae un día festivo, nos dan el día anterior o 2 días antes, rigurosos. Ahora fue muy bonito, porque el 1 de mayo no se trabajó y es lunes, el 30 era, lo debieron de haber pagado el 30, era domingo, el 29 fue sábado, el 28 nos pagaron ya nuestra pensión. Ahí sí es una pensión, es un pago periódico cierto que se nos da definitivamente. Eso sí es una pensión, no lo demás. Entonces, por eso les digo, para mí el concepto de pensión está muy manoseado. Y se habla de pensiones y pensiones y pensiones, pero pues no siempre son pagos periódicos. Hay pagos efectivos, pagos únicos, etcétera, etcétera. Junto con esto, a lo que voy es que, ¿qué podrían hacer las empresas? Obviamente, de la mano de Alejandro, el mayor atractivo que podrían tener los planes de pensiones para efectos de los patrones es la deducibilidad. Pero volvemos, es un concepto también, desde mi punto de vista, un poquito limitado por parte del patrón de lo que es el pasivo laboral. Yo, como les digo a los patrones cuando vamos a diseñar un plan de pensiones, al director de finanzas, de recursos humanos, si está el director general, mucho mejor es, tú tienes un pasivo con tus trabajadores. Punto. ¿Por qué? Pues porque lo contrataste. Se acabó. Y si el señor llega a una edad avanzada, pues lo vas a tener que separar de la empresa de alguna manera. Cada quien tiene sus políticas o lo que tú quieras, pero lo vas a tener que separar. La edad avanzada no es causa justificada de rescisión de contrato, entonces te va a costar. Tienes varias alternativas. Una es, como están las pensiones de los sistemas públicos, muchos aquí en México y de muchos otros, como hemos platicado, es no hacer nada y cuando llegue el momento, pácatelas. Le pego a las finanzas completitas, le pego al resultado del ejercicio con todo el pasivo que generó este señor. Hoy estuvo conmigo 30 años. Bueno, pues en 30 años no hiciste nada. Ahorita en este año te friegas. Y lo tienes que afrontar y lo tienes que pagar. ¿Sí? Oye, pero pues no, ¿qué no va a renunciar? No, no va a renunciar. Lleva 30 años contigo y tiene 63, 65 años de edad. ¿Tú crees que va a renunciar? No. ¿Qué es lo que te va a pedir? Mínimo es la indemnización legal. Punto. Y te la gana de todas. ¿Sí? Ahí vas de pierde. ¿Sí? ¿Por qué no hiciste una provisión durante el tiempo que estimamos que el señor iba a estar contigo para que cuando llegara ese momento, en vez de afectar el estado financiero y las finanzas de la empresa y las utilidades, sobre todo, qué es lo que estás buscando muy merecidamente al ser tú un patrón que tienes una empresa y que estás dándole trabajo a mucha gente, lo menos que esperas es tener una gran utilidad, ¿sí es? Le vas a pegar a tus utilidades por no haber tenido esa previsión. El plan de pensiones, o sea, un plan de pensiones por jubilación privado, lo que hace es darle un elemento, una herramienta a los accionistas para que puedan de alguna forma ir creando esa cantidad que se requiere para tener la certeza de que cuando se vaya de la empresa a esa edad, salga de ahí la pensión que le vas a tocar, o en el peor de los casos, su indemnización legal, pero la fuiste distribuyendo durante el tiempo. Es una planeación estratégica de la operación de una empresa. El vender el plan de pensiones como esta estrategia financiera a lo largo del tiempo le cambia la mentalidad al patrón. Recursos Humanos lo ve como una prestación. Es que en nuestra empresa sí damos pensiones a los que se van a jubilar. Cuando yo entré a trabajar como actuario a una empresa que se dedicaba a esto, recuerdo que la primera vez que me tocó ir a darle una plática al personal sobre los beneficios de los planes de pensiones, yo tenía 22 años. Cuando regresé, me dijo mi jefe, ¿cómo te fue? Le dije, pues yo no sé si soy buen actuario o no soy un buen actuario, pero que soy un gran actor, soy un gran actor. Los convencí de que cuando tuvieran 65 años de edad, les iba a tocar esto y la gente salió entusiasmadísima y dándole gracias a los de Recursos Humanos y me felicitaron y qué buena plática y esto y lo otro y vas allá a hablar. Dije, entonces, vengo muy contento porque soy muy buen actor. Dijo, pero ¿qué tú no crees en la jubilación? Por supuesto que no. Tengo 22 años. ¿Y tú crees que yo voy a estar en esta empresa
los próximos 43, conozco muy pocos casos en donde han estado en una sola empresa durante más de 40 y tantos años, pero escasísimos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si se pierde esa visión de que es parte de la estrategia financiera de la empresa a largo plazo, no vamos a poder convencer con deducibilidad o sin deducibilidad a los patrones de que instalen los planes de pensiones. Eso por un lado, financieramente hablando. Y por otro lado, yo creo que todas las empresas hoy se hablan muy bonito de socialmente responsables. Pues yo no veo dónde está su responsabilidad social cuando dicen pensiones. No. De eso, mira, ya es que se encargue el seguro social. Ya, se acabó. Para eso pago el seguro social y me está costando mucho. Es cierto. Pero que se encarguen ellos. Oye, se van a encargar de darle al trabajador que tienes aquí con una cierta calidad de vida por el salario que le pagas, pues le vas a dar pues el 20% en el mejor de los casos, y así quieres que sobreviva los siguientes años después de que estuvo contigo 35 años o 30, pues yo creo que no eres una empresa socialmente responsable. Discúlpame, ¿sí? Pero eso no lo vamos a discutir. Me gustaría estar en el momento que se vaya 1, 2, 3, estar junto a ti para decirte, oye, ¿cuánto te está costando este año? ¿Cómo le pegaron las sus utilidades? ¿Cómo te sientes de que este cuate pues ya no va a vivir en una calidad digna nada más como tal? Ahí cambia el panorama. Yo sigo creyendo que sigue habiendo espacio para los planes privados de pensiones, que por supuesto que la deducibilidad lo que va a hacer es que los va a impulsar mucho más. Va a ser un gran detonante, no hay duda. Pero es responsabilidad del patrón. ¿Sí? Y lo tiene que ver de esa manera. Si yo contrato a una persona, estoy adquiriendo un pasivo con ellos que lo voy a tener que pagar en algún momento. Entonces, si el patrón pierde esa visión, pues entonces no hay nada que hacer con la parte de jubilaciones. Se manejará de otro modo. Pero yo creo que sí hay campo para hacerlo. Y volvemos, si en la parte pública, en los diferentes sistemas de pensiones que hemos platicado, etcétera, etcétera, los expertos somos nosotros, en la industria privada, pues con mucho mayor razón. Y ahí no nos vamos a meter con problemas políticos ni nada por el estilo. Son decisiones empresariales de una estrategia perfectamente dirigida por el Consejo de Administración y por la dirección de la empresa. Entonces sí hay chance en los planes. Yo sigo pensando que sí, claro que hay chance todavía para los planes privados de pensiones, mientras exista una indemnización legal aquí en México. Muchas gracias, Josefo. Va a quedar. Y sí, coincido contigo, digo, independientemente de la deducibilidad, pues bueno, eso no exime que la gente tiene que ahorrar, ¿no? O las empresas tienen que tener un plan de pensiones para la jubilación. Ya eso por añadidura. Me gustaría, y por el tiempo, aquí a los presentes, si tuvieran alguna pregunta, y a los que están en el Zoom, por medio de Zoom, si quisieran hacer una pregunta aquí a los panelistas, creo que me gustaría comenzar con la gente que está vía remota. Los que estamos aquí presentes, pues bueno, podemos tener un poquito más de tiempo aquí afuera al terminar la sesión. Entonces les dejo la palabra a los que están presentes y vía remota, si tuvieran alguna pregunta para nuestros panelistas, algún comentario que les gustaría compartir. Bueno, David Vélez haciendo un comentario, porque tenemos aquí presente a Sergio Arbizu, que representa al actuario de las Naciones Unidas. Y cuando hablaban ustedes de tener múltiples sistemas, yo creo que hay mucho que aprender de cosas que él comentó, y que efectivamente hay que hacer un esfuerzo en México para poder unificar sus sistemas. Pero me gustaría hacer un comentario también muy importante. Yo creo que es importantísimo crear conciencia en los muchachos jóvenes de que hagan ahorro para su pensión. Y efectivamente hay falta de educación financiera, pero si nada más dependemos de lo que el gobierno nos vaya a dar, pues casi en muchos países podemos pensar que va a ser muy difícil sobrevivir así. Yo creo que debe haber incentivos y educación para que nuestros jóvenes actuarios, sobre todo, empiecen desde ahora a pensar cuánto, aunque sean 10 pesos cada semana, cuánto tengo que aportar para poder llegar a tener una jubilación decente. Eso es lo que yo quería comentar. Muchísimas gracias.
Y muy, muy valioso el comentario. No sé, ¿alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, creo que es Sergio. Muchas gracias. Yo primero quiero felicitar a todos los exponentes. Sus comentarios son realmente muy valiosos. He aprendido mucho el día de hoy. Y quisiera proponer algunas ideas sobre una posible eh, 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 forma de estructurar una solución para México. Creo que han muy atinadamente comentado sobre crear una institución o un instituto y tal vez las enseñanzas que tuvo las Naciones Unidas, que experimentó exactamente los mismos problemas que tiene México, de planes de pensiones que no estaban propiamente financiados, sobre problemas de portabilidad y demás. Y creo que las enseñanzas de las Naciones Unidas en este sentido son que hace sentido pensar en las estructuras de gobierno corporativo que se requieren para poder hacer que cualquier tipo de esquema que se diseñe sea sustentable en el tiempo. Es importante también entender que cuando se habla de pensiones o de financiamiento del retiro, estamos hablando de algún tipo de enfoque de administración de riesgos. Implica administrar pensiones, implica administrar prudentemente los riesgos, ya sea una pensión de beneficio definido o de contribución definida. Hay ciertos riesgos que se necesitan ser evidentes y manejarse. La tercera dimensión es que se trata de procesos y de datos. Cualquier respuesta que se le dé a un problema tan grande como el de México con 3,000 planes de pensiones, bueno, hay que tomar en cuenta que tendrá que haber algún tipo de visión sobre cómo se van a enlazar los procesos y los datos. La cuarta es que para poder entender en una forma adecuada lo que es el retiro y el financiamiento del retiro, se tiene necesariamente que pensar en un enfoque sistémico. Hay muchas partes que son entrelazadas y, y obviamente hay distintos niveles de pensiones, el sistema nacional, el sistema regional, el sistema público, el sistema privado, son muchas partes. Cómo estas partes eh, se suman, cómo se conectan, cómo se regulan y cómo estas afectan los distintos componentes de la economía, la parte financiera, la parte fiscal, el mercado laboral. Ya se habló un poco de la parte de la participación de los distintos actores. Pero bueno, ese enfoque sistémico es muy importante si no se tiene esa visión de partes y de cómo funciona el todo, el plan tal vez no sería tan efectivo. Y finalmente, mi comentario es que lo que he aprendido en los últimos 30 años viendo este tema es que lo que funciona bien es basar el plan en el muy largo plazo y lo único que soporta el largo plazo, porque todo cambia, cambian las prioridades, cambian los intereses políticos, cambia la tecnología, cambian las expectativas de vida, pero en lo que sí se puede establecer algo que sea duradero y que sea que lleve a un buen gobierno corporativo de pensiones, es que se base esto en principios. Si la sociedad puede ponerse de acuerdo y establecer principios, por ejemplo, de equidad intergeneracional o de portabilidad o de una pensión digna y establecer esquemas que estén basados en este tipo de principios, yo creo que sería un plan muchísimo más robusto y que puede llevarse a cabo y que obviamente
y tendrá que tener el apoyo de todos los actores en la sociedad. Básicamente ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. No sé, ¿alguien más, Daniel? ¿Yo? Si hay más preguntas o... Alejandro Bonilla. Ah, perdón, Alejandro, no te vi. Es que estoy un Sí, poco de lado. muchas gracias. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones de Sergio, a los panelistas. La verdad que yo también me actualicé en muchos elementos y creo que han tocado los elementos cruciales del futuro de las pensiones. Se tocó el papel de los actuarios y el papel de las evaluaciones actuariales. Y ahí yo solo quisiera recordar que México tiene ratificados convenios internacionales, tiene compromisos internacionales que no está cumpliendo. Tú lo sabes muy bien, Rosita, tú misma hacías la evaluación actuarial del Seguro Social y la llevabas a Ginebra para ser auditada, revisada y que llegara al Consejo. México, al haber ratificado el convenio 102 de la Oficina Internacional de Trabajo, se comprometió a lo que mencionó José Luis, a que hubiera un pago periódico, que la base fuese un pago periódico. Se refiere también a lo que mencionaba Alejandro, a que ese pago periódico y cualquier reforma que se haga haya una evaluación actuarial previa. Eso México se ha comprometido al nivel de la Constitución. Obviamente, desde que hubo la reforma de las Afores, no lo está cumpliendo y visto desde fuera se ve un poco como si México se hubiera salido de la Champions League de pensiones y se fue a otra liga en la que no se están cumpliendo los elementos, en la que los actuarios no están teniendo el papel que deben de tener. Y por eso mi más grande apoyo para que efectivamente los actuarios retomen el papel que deben de tomar. Muy importante algo que se mencionó, dos elementos que se mencionaron en las pláticas previas. Una es no solo las medicinas y el plan, sino hablar del paciente. El paciente en México, cuando se ve, a veces resulta casi como magia pensar que pueden tener una pensión digna que los saque de la pobreza cuando los salarios no son dignos y los salarios son de pobreza y mucha gente vive en la pobreza. Y cuando el sector más dinámico en la economía, el que crea más empleos, es la economía informal todavía en México. Entonces el problema es grande en ese sentido. Y el otro, el reto, a mí me parece magnífica la propuesta que se ha puesto sobre la mesa y sobre la que han trabajado acerca de un instituto o una secretaría de las pensiones. Y de acuerdo a mi experiencia internacional, uno de los grandes problemas es definir cómo va a ser, cuál va a ser la estructura, cuáles van a ser los principios, como mencionaba Sergio Arvizo, cómo los vamos a financiar, cuál va a ser el papel del actuario, pero algo muy importante que yo le comentaba a Lourdes en preparación de este evento es la transición, cómo pasar del estado actual, que está polarizado y pulverizado, a ese estado. ¿Quién absorbería qué pasivos? ¿Quién se ocupa de qué? ¿Cuántos pilares tendríamos? Y a mí me interesaría mucho saber, probablemente no en esta sesión porque el tiempo ya es limitado, me gustaría saber la transición de la situación actual a la situación propuesta, cómo sería. Cuando se hizo la reforma en México, se habló que el Seguro Social pagaría en los próximos 30 o 35 años la mayoría de las pensiones y las Afores acumularían recursos, pero no necesariamente pagando. Entonces, la transición para mí es muy importante, pero les agradezco muchísimo que estén centrando el papel del actuario y el valor agregado del actuario en esto que para mí es algo de justicia social y es algo muy importante para el desarrollo del país. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Alejandro. No sé, Daniel, si hay alguna pregunta por ahí adicional. ¿Por acá? Sí. Acá. Se tiene una oportunidad en el sector privado para esto de las pensiones, siempre está de alguna manera acotado por las decisiones del gobierno, ¿no? Ya sean las regulaciones de deducibilidad o
o estos apoyos que no se dan para que justo esta iniciativa crezca, pero todas las soluciones que se nos han propuesto son muy a largo plazo, pero siento que tiene que haber esa chispa en la administración actual, sea esta, sea la siguiente, sea la que nos toque a nosotros cuando nos desarrollemos en el ámbito laboral. Siento que tiene que haber esta chispa que meta presión para que empiecen estos cambios a largo plazo, como el de educación financiera o el de este organismo que junte a todos los sistemas de pensiones, pero ¿cómo podemos nosotros utilizar ya sea la iniciativa privada o ese tipo de acuerdos internacionales de los que nos habla Alejandro para presionar a la administración actual de que se haga algún cambio? De esos cambios pequeños, como nos comentaba, no alcanzo a ver el nombre, pero Alejandro también. Estos cambios pequeños en aumentar el porcentaje de deducibilidad, o sea, que empiece ese pequeño movimiento, esa pequeña chispa. ¿Cómo podemos nosotros meter presión a la administración actual cuando tengamos suficiente presencia o de alguna manera ese contacto con el gobierno? Gracias. Bueno, creo que es muy importante y muy buena tu intervención en el sentido que tenemos que participar todos, o sea, no es nada más de uno o del otro lado. ¿Qué se puede hacer? Lo voy a tratar de decir muy dulcemente. ¿Sí? Tenemos que lograr de alguna manera ser escuchados por el gobierno, por los responsables de que tomen las decisiones a nivel nacional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando elijamos quiénes queremos que estén tomando decisiones en el gobierno. Quiénes sí nos pueden escuchar, quiénes no nos van a poder escuchar. Eso para empezar, porque de otra manera, pues si las puertas van a estar cerradas, pues hagamos lo que hagamos, no vamos a traspasar esa barrera. Y esa es responsabilidad de todos los mexicanos, no nada más de los actuarios, mucho menos nada más de los actuarios jóvenes que están estudiando, que están en ciernes y que los necesitamos mucho en este sector, cuando menos, aunque en todos los sectores, pero en este en particular. Entonces, hay que tener mucha conciencia de ello, para empezar. Dos, hay que considerar para esto que esto es un problema. Hace rato Alejandro Bonilla dijo justicia social. Es una bonita palabra. Para mí la justicia es muy difícil de definir. Y además la justicia pues la ejerce una sola persona, el juez, punto. Los demás tenemos que participar en medio. A mí me gusta mucho más la palabra equidad. ¿Sí? Algo que sea equitativo para todos. Que sea equitativo, no igual. ¿Sí? Pero no podemos tener unas diferencias sociales y económicas como las que tenemos actualmente. Hace ratito, en plan muy en serio, decíamos, no podemos tener pensiones, o sea, suena verdaderamente inequitativo, no injusto, conste, inequitativo, que hoy haya pensiones del Seguro Social del orden de casi 70,000 pesos mensuales y que otros tengan una pensión de 2,400 pesos mensuales. No es equitativo. Las dos personas son seres humanos, igualitititos. Entonces, ¿por qué uno va a vivir de una manera tan desproporcionada contra el otro? Hizo mucho esfuerzo en su vida, etcétera, 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 etcétera. Pero la parte social no puede permitir que haya estas inequidades tan fuertes. Entonces, tenemos que luchar por eso. Y tercero, también algo que no le hemos mencionado porque ya no dio tiempo, pero lo quiero aprovechar, y ya también lo comentaron alguien aquí en los comentarios adicionales, valga la redundancia. No todo es obligación ni del gobierno ni de los patrones. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos una obligación con nosotros mismos y con la sociedad. No tenemos por qué estar esperando, que es lo que está pasando ahorita, que el gobierno nos dé todo. Y entre más nos dé, me voy a sentir mejor. Más inútil voy a ser
menos productivo, pero me están dando ahorita. Dentro de poco tiempo, cuando pues estas personas que están reciben nada más donaciones por parte del gobierno, que ni siquiera son del gobierno, sino son de nosotros, quieran tener un trabajo, quieran acceder a ser independientes, etcétera, etcétera, y no tengan la oportunidad porque no se educaron de esa manera, pues entonces se van a arrepentir, pero va a ser muy tarde para ellos. Los que sí estamos conscientes de esto es que tenemos que nosotros también ir pensando en nuestra jubilación, en nuestra vejez, en nuestra responsabilidad. Ya no somos las generaciones en donde cargábamos con los viejos. Antiguamente sí, los padres se enfermaban, dejaban trabajar, etcétera, etcétera, no tenían pensión, etcétera, etcétera. Los hijos los mantenían. Hoy me lo ha dicho mi hijo Santiago, egresado de actuaría de esta facultad, me dijo, papá, de quitarle el bocado a mis hijas para dártelo a ti, no se los voy a hacer. Se los doy a mis hijas. Y tiene toda la razón. Entonces tenemos que preocuparnos nosotros y ocuparnos de ir creando nuestro propio sistema de un ahorro para poder de ahí vivir dignamente al llegar a la jubilación o más adelante. Porque como decía Pepe, pues si los dos sobreviven, uno va a mantener la casa como tal y el otro va a tener que mantener los medicamentos. ¿Sí? Y ojalá que sea primero el que gaste en medicamentos. Pero no siempre es lo mismo. ¿Sí? Ok. Entonces, es lo que hay que hacer. Gracias. Y rápidamente, por otro lado, yo creo que cada quien dentro de su ámbito debe generar y hacer las acciones que estén a su alcance, ¿no? Nosotros en el Colegio Nacional de Actuarios hemos estado participando y es parte de la labor del colegio el tener relación con la autoridad, con los tomadores de decisiones del gobierno. Hemos tenido pues, muchas pláticas, tenemos una comunicación, quisiera decir permanente, pero por lo menos estamos generando propuestas. Hemos participado, como dijo Josefo, en la Semana de Seguridad Social del Senado de la República, en donde llevamos nuestras propuestas. Estuvimos participando también en el Parlamento Abierto, en donde se discutió la reforma a pensiones, y previamente ese Parlamento, nosotros, como ya mencioné, fuimos pues, parte de los creadores de esa reforma, con el CCE y con otros organismos. Como mencioné, se recortó mucho, y vamos a insistir en que lo que se recortó siga. ¿Qué se recortó? Repito, la creación de un sistema nacional de pensiones con un organismo autónomo, independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con expertos que operen ese organismo, como ya sucede en otros países. En Inglaterra está el Chief Actuary, o tiene otro nombre, ¿no? Que está directamente con el gobierno, y cualquier decisión en materia de pensiones tiene que pasar por su escrutinio, ¿no? Entonces, creo que se puede, y nosotros vamos a seguir insistiendo y haciendo lo que debamos hacer para que se nos escuche. Gracias. Pues bueno, pues muchísimas gracias a... perdón. Una pregunta ahí arriba. Perdón, rápidamente, muchas gracias. Alejandro, ¿cómo pueden los jóvenes integrarse al trabajo que se hace en el Colegio de Actuarios, en la Asociación Mexicana de Actuarios, en la de Actuarios Consultores? O sea, la inquietud está, pero a veces los cauces para que participen, para que se involucren más, pues a veces está un poquito fuera de la vista, ¿no? No, muchas gracias por la oportunidad de la pregunta. Creo que es muy importante. Nosotros tenemos un programa de vinculación con universidades. Ya hay alumnos de esta universidad que están en el colegio. Tenemos la categoría de estudiante dentro del Colegio Nacional de Actuarios. Acérquense, ahí está la página. Si no, ahorita conmigo, aquí traigo formitas para que se... Para reclutarles. Y tenemos además un programa muy interesante para los que están por titularse, que es la afiliación automática gratuita por un año al colegio si se titulan de esta universidad. Solo por hoy. No, tenemos ese programa y creo que es una forma, y lo recomiendo yo en las pláticas que doy a estudiantes, siempre les digo, del aula al escritorio es un tiempo muy rápido, pasa muy rápido. El tiempo van a estar estudiando 4 años y trabajando 40. Entonces, más vale que desde ahorita vayan poniendo un pie
en la vida profesional que van a tener en un futuro. No necesariamente que trabajen, si pueden hacerlo sin afectar sus estudios, adelante, pero si no pueden, que vayan conociendo el gremio, que vayan participando de alguna otra manera, por lo menos en asistir a pláticas, en informarse de lo que estamos haciendo. Entonces, dejo la invitación, gracias Oliva, por la pregunta, y bueno, los invitamos a todos a que participen en el gremio actuarial. De hecho, quería yo hacer ese comercial, jóvenes. Aquí tenemos bien poquitos chavos que quieren dedicarse al tema de las pensiones. Muchos se van a finanzas. Hemos hecho mucha labor para que escuchen la parte de seguros y queremos también hacer ruido en la parte de pensiones. Entonces, los invitamos a que cada vez conozcan más dónde hay pues esas oportunidades de crecimiento y de hacer la diferencia como actuarios. Entonces, comercial, por favor, afíliense al colegio, participen, tenemos que hacer ruido por ahí a través del Colegio Nacional de Actuarios para que de veras seamos escuchados. Entonces, pues qué bueno, ahorita, Rodica, si nos ayudas para entregarles un reconocimiento. Sí. Otro comercial. Otro comercial. Además de finanzas, se ven otras cosas. En finanzas, nada más se ven finanzas. Entonces, es mucho más completa la labor actuarial en finanzas, en consultoría actuarial en pensiones y jubilaciones, porque además tenemos que ver mucho, obviamente, todo el manejo de riesgos, no hay duda, pero nada más los financieros, la parte demográfica también interviene muchísimo. Entonces, la visión que se puede tener como actuario de un trabajo financiero en la parte de pensiones y jubilaciones es mucho más amplio que en el labor financiera tradicional y clásica como todos los conocemos. Y conste que yo empecé siempre en esta universidad y en la otra dando clases de matemáticas financieras. O sea, soy un enamorado de las matemáticas financieras o de las matemáticas actuariales ahora como tal. Entonces, éntrenle, porque necesitamos mucha gente. Hace falta muchos. Cuando alguien en los despachos, que somos bastante pocos, oye, se fue a fulano de tal porque puso su propio despacho, recomiéndame a alguien, sácale. ¿Dónde hay? Pues ¿dónde hay? Pues aquí te pirateas, man. Hay que piratearse de otra empresa porque nos hacen falta muchas manos, mucho trabajo, y hay mucho por hacer. Entonces, anímese este sector de consultoría actuarial en la parte de pensiones, jubilaciones y beneficios para empleados. Sí. Permítanme agregar algo a lo que ya José Luis Suárez comentó, y es que el tema de pensiones incluye también la parte de seguridad social, que realmente es un tema apasionante. Ya se han mencionado aquí algunas partes, pero sí quisiera hacer hincapié en que trabajar en el tema de seguridad social implica una responsabilidad social, de una responsabilidad profesional bastante grande, porque estás realmente cuidando que los recursos de esa institución alcancen para pagar las pensiones que se van a conceder a futuro. Es cierto que hoy con el tema del cambio del sistema de beneficio definido, contribución definida, pues ya no hay nada que evaluar en la parte, digamos, de retiro cesantía en edad avanzada y vejez, pero sí lo hay en la parte de invalidez y vida y de riesgos de trabajo. Y la seguridad social es un tema apasionante y aparte, bueno, el actuario no solamente puede evaluar la parte de pensiones, sino también la parte médica, que si hoy el problema de pensiones, como alguien mencionaba, es probablemente uno de los dos problemas financieros más graves del país, pues yo creo que mucho tiempo lo va a sobrepasar el sistema o sea, lo que es salud. Si la población está envejeciendo, las enfermedades se están volviendo crónico-degenerativas y también los actuarios podemos valorar la parte de salud. Entonces, la parte de consultoría, tanto de pensiones como, o sea, en lo que hacemos en nuestros despachos, la verdad creo que hay un campo bastante grande de desarrollo que podría ser bastante interesante para ustedes. Era lo que quería agregar. Muchas gracias. Ya no más.
Yo quisiera agregar algo más que yo creo que ustedes se han dado cuenta, no solamente en este evento, sino siempre. El medio actuarial es un medio muy unido. Ustedes vieron los expertos que tenemos aquí, no solamente son expertos, sino son nuestros amigos. Siempre han apoyado, siempre han estado con nosotros, con la Universidad de Anáhuac en todo, desde hace muchísimos años. Y la relación siempre que se les invita, con todo lo ocupado que estén y todos siempre están aquí y yo les pido que se acerquen a ellos, igual que ya los invitaron al Colegio Nacional de Actuarios, con todos ellos y con el medio actuarial. Es muy pequeñito, pero es muy solidario. Entonces, no lo dejen de hacer, chicos. Pues queremos hacerles entrega de un pequeño reconocimiento a Rosita. Muchas gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias también a los que se unieron por Zoom. Gracias también a los panelistas que estuvieron vía remota. Les agradecemos mucho su participación. Gracias.